Hola amigos de Noticer, este es su doctor Pedro González. Bienvenido a nuestro segmento Monitor de la Salud. En mes de marzo vamos a estar hablando de una condición que afecta a la salud de la mujer puertorriqueña, la endometriosis. Y es por eso que hoy hemos traído a una colega y amiga, la doctora Erika Bernabe. La doctora es ginecóloga con más de 13 años de experiencia en el campo de la ginecología aquí en Puerto Rico. La doctora es la directora del Departamento de Ginecología Obstetricia, la residencia de Ginecología Obstetricia en el Hospital Municipal de San Juan, así como la directora de residencia del internado transicional de dicho hospital. Así que tiene a cargo la educación de muchos de nuestros médicos puertorriqueños. Bienvenido, doctora, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por la invitación. Doctora, la endometriosis es una condición que escuchamos mucho, muchas personas nos preguntan, ¿verdad?, ¿qué es la endometriosis? Vamos a contestarle hoy, ¿qué es la endometriosis? Pues la endometriosis es una condición que aqueja a las mujeres, particularmente aquellas mujeres que padecen de dolor pélvico, dolor en las menstruaciones que se va agravando con el tiempo, y esas pacientes, muchas de ellas lo que presentan es esta condición de endometriosis. ¿Qué es en definición la endometriosis? Pues ves básicamente ese tejido del útero, del lining del útero que se desprende en las menstruaciones, pues ese tejido está creciendo fuera del útero. Y ese lugar, ¿verdad?, fuera del útero, pues no es el lugar adecuado y eso causa unos procesos inflamatorios que dan lugar a la patología de esta condición. Doctora, ¿cuál es la causa? ¿Cómo es el origen de esta condición? ¿Por qué este tejido está fuera del endometrio? ¿Se desconoce la razón? ¿Se desconoce? Hábleme un poquito sobre eso. Dentro de las teorías, pues hay varias. Una de las más conocidas es que hay un reflujo, ¿verdad?, retrógrado de esas menstruaciones hacia la cavidad peritoneal y se implantan varias de esos tejidos y da lugar a esa condición. Pero otras tienen que ver con rutas hematógenas, con problemas embrionarios o migratorios y hasta desórdenes autoinmunes que estamos tratando de ver cómo eso correlaciona en las familias, que muchas pacientes dentro de las mismas familias tienen esta condición de endometriosis. Así que la teoría definitiva no la tenemos para todas las pacientes, pero tenemos varias, ¿verdad?, que podemos evaluar. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas más comunes? ¿Qué síntomas causa esta condición? Pues dentro de los dolores en la menstruación, nosotros tenemos que buscar si esta paciente tiene una dismenorrea, que es el dolor de la menstruación, ¿verdad?, porque muchas pacientes tenemos esa situación, pero dentro de ese dolor de menstruación que suele ocurrir desde los primeros días de la menstruación y quizás un poquito antes, esas menstruaciones dolorosas que van deteriorando con el tiempo, pues merecen una evaluación y descartar la posibilidad de endometriosis en esta paciente, fuera de tratarla de un dolor de menstruación, ¿verdad?, regular. Así que hay que prestar atención precisamente al deterioro en ese dolor de la menstruación. Doctora, ¿y qué tipo de paciente es el que usualmente presenta con esta condición? Pues fíjate, 1 de cada 10 pacientes en edad reproductiva son las que se le dan diagnósticos de endometriosis, particularmente aquellas pacientes que se encuentran en los 30 y los 40 años. Así que ese es el grupo mayor, pero eso no significa que hay pacientes de menor edad o temprana edad como la adolescencia que puedan tener una condición de endometriosis. Doctora, ¿y estos implantes que estamos hablando, dónde, verdad, salen del útero? ¿Dónde se acomodan? ¿Dónde se encuentran estos implantes? Pues mira, en los lugares más comunes que los vamos a encontrar es cerca del útero, ¿verdad? Va a caer directamente en los ovarios, en el peritoneo, que es ese revestimiento que tenemos internamente, y lo que nosotros llamamos el cul-de-sac, que es una parte detrás del útero, así que son partes dependientes de nuestras estructuras pélvicas, y ahí van a estar la mayoría de esos implantes. Doctora, ¿y esta condición, algún tipo de estadio que se considera una enfermedad temprana y que se considera una enfermedad severa? Pues mira, ciertamente cuando nosotros buscamos hacer el diagnóstico, ayudados por una laparoscopia, podemos determinar la severidad de la enfermedad y sí, se le da un estadio, desde un estadio temprano que puede ser un estadio 1 a un estadio más avanzado de una enfermedad severa que puede ser un estadio 4. Pero sí te tengo que añadir que no necesariamente la severidad con la que encontramos a la paciente correlaciona con la sintomatología. Por ejemplo, yo puedo tener una paciente que tenga un dolor bien severo y sin embargo, cuando le hacemos un estadio, su estadio es temprano. Igual puedo tener al revés, una paciente con un estadio temprano mostrando mucho dolor. Así que en realidad no correlaciona, pero es bueno para poder identificar el progreso de las pacientes. Doctora, y eso me trae a la pregunta ahora, ¿cómo diagnosticamos esta condición? ¿Cómo se diagnostica un paciente con endometriosis?
Pues eso es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque el diagnóstico definitivo de la endometriosis es un diagnóstico que tenemos que realizar de manera quirúrgica. El procedimiento ideal para hacer el diagnóstico es una laparoscopía, porque es un procedimiento mínimamente invasivo. Y con eso vamos a poder observar los implantes, idealmente tomarle una biopsia para confirmar el diagnóstico. Pero ¿qué pasa? No necesariamente tenemos que llevar a la paciente a sala de operaciones y exponerla a un procedimiento quirúrgico para darle diagnóstico, ¿verdad? Porque tenemos que también tomar riesgos y beneficios del procedimiento quirúrgico, así que podemos también hacer un diagnóstico presuntivo de otras maneras, sin tener que llevar a la paciente a sala de operaciones, y reservamos la sala de operaciones para ciertas condiciones en particular. Doctor, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos estos otros diagnósticos que no sean por laparoscopía? Pues mira, bien importante. Una paciente que yo recojo en el historial, en un examen físico, que le pueda hacer un estudio de imagen y puedo identificar quizás alguna cosa que lo sugiera, pues son pacientes que yo puedo darle un tratamiento y observar su respuesta. Si la paciente responde al tratamiento, pues yo puedo entender que sí, que ese diagnóstico es el correcto y seguimos el manejo. Pero aquella paciente que no responde a ese tratamiento empírico, ¿verdad?, como le llamamos, pues entonces sería una candidata a hacerse, por ejemplo, la laparoscopía para buscar un diagnóstico más certero. Doctora, ¿hay alguna prueba de laboratorio que exista hoy día que le ayude a ustedes los ginecólogos a diagnosticar esta condición? Pues lamentablemente no hay una prueba que digamos que podemos utilizar para hacer diagnóstico de endometriosis, pero sí hay unas ciertas pruebas de laboratorio que nos podrían dar una idea de si la paciente tiene alta probabilidad de tener endometriosis o baja probabilidad, pero no me da un diagnóstico. Y las pruebas de imágenes, hablamos de pruebas de imágenes, y yo como radiólogo veo muchos de estos pacientes que, ¿verdad?, llegan a los estudios de radiología con un diagnóstico presuntivo de endometriosis. ¿Nos ayuda? ¿No nos ayuda? Hábleme desde su perspectiva, ¿cómo cuán beneficiosas son los estudios de imágenes para el diagnóstico? Pues mira, ciertamente son muy beneficiosos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una paciente que un ultrasonido que se le hace pélvico para evaluar la pelvis y encontramos algún quiste sugestivo de un endometrioma, ¿verdad?, que es una endometriosis o una acumulación de esos fluidos, pues esta paciente podría ser candidata a cirugía para intervenir, ¿verdad?, porque tiene una situación adicional de un quiste que muchas veces son persistentes, permanecen ahí por largo tiempo, y podemos añadirle quizás algún criterio adicional para llevarla a hacer una cirugía y darle un tratamiento definitivo a sus condiciones identificadas por sonografía. Hay una condición muy similar como lo es la adenomiosis, que se parece bastante a la endometriosis, que sí hay estudios de imágenes que son altamente sugestivos para hacer el diagnóstico, como los MRIs. Así que sí tienen una importancia en que hagamos esos estudios acompañando, ¿verdad?, el workup, los estudios que hacemos para llegar a concluir a esos diagnósticos. Doctora, ahora yo quiero saber, ¿verdad?, cuál es el efecto de estos implantes en la cavidad del peritoneo, en la área de la pelvis. ¿Qué efectos tiene? Si efectos de síntomas y efectos anatómicos eventualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa estos implantes en la pelvis? Pues mira, esa pregunta es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí va dirigido nuestro tratamiento. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Estos implantes de endometriosis que están creciendo lamentablemente donde no deben crecer, causan unas inflamaciones, edema y unos procesos de cicatrización que forman unas adherencias, ¿verdad? Y esas adherencias, más o menos como dice su nombre, hacen que se peguen unas cosas con las otras, así que va a deformar la anatomía de la paciente, puede causarle infertilidad y queremos prevenir todas esas cosas si esa paciente planea, ¿verdad?, buscar un embarazo. Así que parte de nuestro tratamiento no solo va dirigido a la sintomatología de dolor, sino a preservar la anatomía de la paciente para cuando ella quiera buscar un embarazo. Así que eso es bien importante. Y en términos de tratamiento, doctora, ¿qué distintas opciones tenemos para estos pacientes? Pues como nuestros pacientes realmente llegan con una sintomatología, la mayor parte de ellas, que es el dolor, pues tratamos de manejarle su dolor con medicamentos para el dolor, que pueden ser medicamentos del counter, como sería un ibuprofeno, un naproxeno, pero si la paciente no es suficiente su manejo de dolor y yo quiero proteger y preservar su fertilidad, yo debo de añadirle algún otro tipo de terapia que pueda controlar sus ciclos menstruales y que podamos retrasar el progreso de esa enfermedad de la endometriosis para preservar su anatomía. Luego que la paciente complete su fertilidad y no esté buscando embarazo, pues se podría hablar de otro tipo de cirugías, como remover el útero, que es una esterectomía, o remover los ovarios en conjunto. Son cosas que se pueden evaluar en aquellas pacientes que ya no estén buscando embarazo. Okay. Doctora, en el 2018 se aprobó un nuevo medicamento, ¿verdad?, que es un antagonista de la gonadotropina.
¿Qué hace este medicamento? ¿Para qué lo están utilizando y en qué pacientes lo utilizan? Pues nosotros tenemos pacientes con diagnósticos de endometriosis o dolor pélvico severo que los podemos comenzar en este tipo de medicamentos porque suprime lo que es nuestro eje donde producimos las hormonas femeninas, ¿verdad? El estrógeno es gran parte responsable del desarrollo de que estos implantes de endometriosis progresen, ¿verdad? Porque es el trabajo del estrógeno producir el endometrio y luego desprenderlo en una menstruación. Pues este ciclo menstrual que tenemos las mujeres todos los meses en nuestra mayoría, pues está influenciado por estrógeno. Estos medicamentos van dirigidos a disminuir al mínimo la presencia de estrógeno para suprimir esos implantes, ¿verdad? Y de ahí es que viene el beneficio en el dolor y en preservar la anatomía. ¿Estos medicamentos tienen algún efecto secundario? ¿Cuál es la queja que usted escucha de los pacientes que lo toman? Pues para todos los medicamentos que suprimen nuestro eje o nuestros ciclos menstruales a ese nivel, ¿verdad? Que es un nivel central del sistema nervioso central, sí vamos a tener una sintomatología asociada a lo que llamaríamos un estado de menopausia, ¿verdad? Y nos preocupa el hueso de nuestras pacientes, ¿verdad? Porque podemos aumentar la posibilidad de osteoporosis o reducción en la densidad ósea. Así que eso es bien importante tomarlo en consideración, además de la sintomatología vasomotora, posibilidad de calentones, sequedad vaginal, pues porque son síntomas asociados a la falta de estrógeno o a niveles bajos de estrógeno. Doctora, ya hemos hablado de los tratamientos, ¿verdad? Del diagnóstico, cómo hacemos ese diagnóstico, cómo tratamos de eliminar los síntomas de este paciente. ¿Cuán efectivos son estos tratamientos? ¿De verdad conseguimos efectividad en la mayoría de los pacientes? ¿Y qué tipo de pacientes son los que el dolor recurre, si es que sabemos eso? Bueno, los tratamientos van dirigidos, ya como mencioné, a manejo de dolor y a limitar la progresión de la enfermedad, pero aquellas pacientes que terminan sometidas a una laparoscopía, por ejemplo, pues se trata de remover la gran parte de los implantes, pero siempre puedes recurrir. ¿Por qué? Porque muchos implantes no son visibles en el momento de la cirugía y pueden recurrir, así que nosotros tratamos de que luego que una paciente atraviesa una cirugía de endometriosis, quede en un tratamiento supresivo por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque eso mejora las posibilidades de que esa paciente quede libre de enfermedad por mayor tiempo. Pero la verdad es que nunca podemos erradicar por completo la endometriosis. Así que lo que queremos es retrasarla y permitirle a la paciente que tenga buena calidad de vida y que pueda completar su fertilidad. Doctora, ¿hay alguna otra condición que se parezca a la endometriosis? ¿Qué otras cosas los pacientes pueden tener que pueden similar un diagnóstico de endometriosis? Bueno, endometriosis cae dentro del grupo de diagnósticos de dolor pélvico crónico porque son pacientes que tienen dolores recurrentes en el área de la pelvis y pues hay unos que tienen causas benignas y otros que pues pueden ser desarrollados luego de cirugías o de algún tipo de trauma, de infecciones, y son pacientes que van a presentarse con dolor pélvico crónico de igual manera, pero la endometriosis tiene unas características particulares y nosotros dirigimos el tratamiento una vez más a que esa paciente pueda preservar su fertilidad y logre esa meta reproductiva y luego decidir y tomar decisiones a largo plazo de qué queremos hacer dirigidos a eso. Pero ahorita mencioné también lo de la adenomiosis, que es otra condición que aqueja a un grupo de pacientes y se benefician de hacerse una histerectomía más que darle tratamiento médico o quizás de un proceso como una ablación que también le trae beneficios. O sea que depende de qué condición tiene la paciente, podemos ofrecerle X tratamiento o Y para mayor beneficio. Y así que tenemos que evaluar el todo de la paciente y cuáles son sus metas reproductivas también. Doctora, por último, siempre me gusta hablar sobre la salud mental. Cuando hablamos de dolor crónico, ya sea pélvico o cualquier otra parte del cuerpo, me llama la atención mucho cómo nosotros los médicos estamos manejando la salud mental de estos pacientes. Hábleme un poquito de cuál es su experiencia, de cuáles son los síntomas de salud mental que más estos pacientes presentan y cómo los estamos tratando de manejar. Pues es bien importante que nosotros tomemos el tiempo de tratar de comprender lo que es la calidad de vida de una paciente de dolor. Y las pacientes de endometriosis, la mayoría de ellas llevan con su dolor deteriorando a través del tiempo. Algunas quizás son más afortunadas de que se le haga un diagnóstico más temprano, pero en su mayoría son pacientes que han ido a múltiples médicos, que están en muchas de ellas desesperadas, frustradas,
y pues de ahí pueden venir los diagnósticos depresivos en nuestras pacientes. Así que es importante que una vez hagamos el diagnóstico, no solo le demos apoyo nosotros como médicos, sino que también les invitemos a que participen de grupos de apoyo. Y hay muchos grupos de apoyo para pacientes de endometriosis que son excelentes. Hay grupos de terapias alternativas para ellas, tipos de ejercicios, meditaciones, acupuntura, otras terapias alternativas que ayudan a que esa paciente mantenga una buena calidad de vida y se sienta más íntegra, aparte del apoyo que nosotros le podamos dar. Doctora, un último consejo para esas pacientes que nos están viendo, que están pasando por un proceso de diagnóstico de endometriosis o pasaron por una cirugía o sospechan que lo tienen, ¿qué les pueden decir a estas pacientes? Pues mi mensaje para las pacientes de endometriosis es que, pues, gracias a Dios hemos podido ser capaces de entender mucho del proceso de la enfermedad y tenemos muchas alternativas de tratamiento, incluyendo la recién aprobada en el 2018, o sea que tenemos más herramientas para tratarla, para brindarles ayuda, para que podamos recuperar esa calidad de vida y más que todo preservar la fertilidad en estas pacientes. Así que más que nada tenemos más alternativas, busquen ayuda, dialoguen con su médico y no nos demos por vencidos. Doctora Bernabe, muchas gracias por estar con nosotros, excelente información, espero que haya sido de gran ayuda para muchos de nuestros pacientes féminas puertorriqueñas. A usted si nos está viendo y cree que puede padecer de esta condición o está padeciendo de esta condición, consulte todos estos consejos con su ginecólogo, no falte una cita con su ginecólogo y gracias por escucharnos el día de hoy, gracias por dejarnos ser tu monitor de la salud.